Yo siempre digo, alguna vez como fisioterapeuta la gente me pregunta, ¿te gusta tu profesión? Y siempre digo que sí, me gusta, que es verdad que me gusta muchísimo. Pero me acuerdo una vez que un paciente me preguntó eso y estábamos en una conversación muy profunda y yo le dije, me gusta, pero hay algo que me molesta en ella y creo que debería de seguir molestando hasta el día que me jubile, que es que a veces la responsabilidad que tengo de tener la salud de alguien en mis manos es un peso difícil de llevar. Y digo lo mismo cada vez que vengo aquí. A veces la responsabilidad de subir aquí me hace contestar, preparado de verdad no estoy, pero el Espíritu sí, es el Espíritu de Dios el que quiere hablaros esta mañana, hablarnos, porque a nosotros también nos habla cuando estamos aquí arriba. Vamos a hablar entonces si Jesús es solamente un maestro, y para ello vamos a hacer un poco un panorama de... No sé si eso ya está funcionando, chicos. Sí, no veo nada aquí, no sé si tengo que ver, sería bueno verlo desde aquí, que así no tengo... Si me ponéis aquí sería fenomenal, si no, no pasa nada. Pero tenemos que entender un poquito, gracias, ya está, entender un poquito cómo ha funcionado en la historia la relación de la sociedad con lo que es religioso, con la religión en sí. Y nosotros podemos dividir un poco los tiempos entre pre-ilustración, la época de la ilustración y después de eso, porque si pensamos un poco y miramos un poco la historia, antes de la ilustración, ahí en el siglo XVIII, el pensamiento general, vamos a decir, estamos hablando principalmente de Occidente, ¿vale? Si nos vamos al Oriente, la historia es muy diferente, pero como estamos aquí, hasta ese momento el pensamiento sobre lo religioso era muy homogéneo. La sociedad era muy religiosa, siempre lo ha sido, hasta que llegó en ese momento de la Ilustración, de repente la gente empezó a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué creemos en todas esas cosas? ¿Tiene sentido eso de creer en un Dios y organizar nuestras vidas alrededor de eso? Y entonces tenemos gente que a partir de esa época empezó a llamarse, no de manera como maliciosa o denigrante, ateos, porque antes de la Ilustración cualquiera que fuese llamado de esa manera era una manera como denigrante de decir este es casi como un renegado de la vida porque no cree en Dios, ¿no? Pero a partir de ese momento de repente hay gente que empieza a llamarse así con orgullo. Yo soy ateo. Y representantes de esa época, pues he puesto unos poquitos ahí, pues el famoso Nietzsche, Freud, Voltaire, y hay tantos otros ejemplos que en esa época, principalmente del siglo XIX y principios del XX, empezó a hablar de ese tema de que no hacía falta creer en Dios. Podríamos organizar una vida y hasta intentar crear algún tipo de moral que no fuese relacionado con lo religioso. Pero aún en los principios del siglo XX, hasta esa época, el pensamiento de la gente de la calle, de a pie, aún seguía siendo muy religioso. Eso pasaba principalmente en el medio más académico, más de los estudios, no tanto de la gente en general. Pero entonces llegamos al final del siglo XX, principios del XXI, principalmente ahí, exactamente por la época de los años 2000, hay un movimiento llamado el nuevo ateísmo, y es muy gracioso porque hay 4 personajes importantes de ese movimiento nuevo que los llaman muy graciosamente los 4 caballeros del no apocalipsis, que son esos 4 que he puesto ahí: Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens y Richard Dawkins, que son estudiosos que empezaron a crear un movimiento de ateísmo, pero evangelístico. Y no estoy hablando invenciones cuando digo que es evangelístico, porque la idea es hacer que la gente se desconvierta,
Porque la religión es una cosa mala que genera muchos de los problemas, de las guerras que han pasado en toda la historia. Mucho tenían que ver con las religiones. Y la gente tiene que salir de las iglesias porque se están convirtiendo en malas personas por tener una religión, ¿vale? Pero como todo pasa muy rápido en nuestras épocas, llegamos a ahora. Ya no estamos en los 2000, estamos en los 2020, ya hemos pasado los 2000, los 2010 y ahora estamos en la década de 2020 y mucho de eso ha cambiado. Hay un movimiento bastante más, que tiene mucha más, a ver cuál es la palabra, que tiene mucho más interés por lo religioso, pero desde una perspectiva diferente. Y en ese movimiento tan pluralista vivimos en una sociedad muy mezclada de culturas y la gente se mueve mucho entre los países. En ese movimiento, pues, la idea es retener lo que es bueno de todo y cogiendo detalles, enseñanzas de diferentes pensamientos e ir formando una identidad de uno mismo como si fuera ahí el típico cubre de retales que cada trozo es de una parte, pero al final pues tienes un cubre así grande y muy diferente. Pues esa es la idea del nuevo pensamiento acerca de lo religioso. Que vamos a coger un poquito de cada cosa y vamos a formar ahí con una idea preconcebida de dónde quiero llegar yo. Voy cogiendo enseñanzas de todos los lados y formando ahí una identidad un poco plural, pero que será mi verdad, que será mi manera de ver la vida. Y dentro de ese pensamiento, Jesús tiene un estatus interesante, porque ayer, por ejemplo, hoy estábamos comentando Marta y yo de un podcast que estaba escuchando ella, hablando, por ejemplo, del sermón de la montaña, que el Señor Jesús enseña unas cuantas cosas bastante interesantes que la gente de fuera de la iglesia ve y les parece una ética muy bonita, les parece algo muy interesante y que quizás incluso podría salir del ambiente religioso y que podríamos poner en práctica algunas de esas cosas fuera del ambiente religioso, ¿no? Jesús tiene ese estatus muy interesante. Hay mucho interés y mucha simpatía por la persona de Jesús, no tanto por el Dios del Antiguo Testamento, que parece que es otra cosa, ese lo podemos ignorar, porque es un poco más violento y más duro, pero Jesús es más así paz y amor, Jesús es más interesante porque predica sobre la bondad, el amor al prójimo, un mensaje de esperanza para los pobres y los abandonados de este mundo. Entonces, eso quizás convierte a Jesús en un muy buen profesor que nos puede enseñar algunas cosas. Quizás hasta podríamos llamar a Jesús como un buen coach. ¿Conocéis ese término de ahora? Que es el típico que se pone ahí a hablar y dar una charla de cómo hacerte rico en 5 pasos. Pero también hay los coaches emocionales que te quieren vender una satisfacción interior y que aprendas cosas, maneras de manejar tus sentimientos y tal. Pues quizás dentro de ese medio pues Jesús se convierte en un muy buen coach, que tiene unas cosas interesantes que enseñar, ¿vale? Pero no tenemos que coger toda la cosa, podemos coger alguna cosa interesante y hacer de Jesús nuestro coach, nuestro profesor. Pero la pregunta que queremos contestar esta mañana es, ¿podemos hacer eso con Jesús? ¿Podemos coger las enseñanzas de Jesús que parecen encajar un poco con mi manera, con el objetivo que tengo yo final? Y es muy importante esa parte. Es el objetivo que yo tengo final de construir una identidad así plural, que no va en contra de algunas cosas que ahora mismo son los ídolos de nuestro tiempo, ¿no? Pero que va cogiendo cosas, incluso de Jesús, y formando esa identidad que encaja bien con ese objetivo que quiero tener yo. ¿Podemos hacer eso? La respuesta más realista es que sí que podemos hacerlo, porque ya se ha hecho.
Y ya se hace desde hace bastante tiempo y en ese medio académico hay gente que incluso, hay términos, por ejemplo, ahora como el cristianismo cultural. No sé si habéis escuchado. Hay gente que se llama, yo soy un cristiano cultural. Que quiere decir que valoran mucho la cultura que el pensamiento judeo-cristiano ha compartido con el Occidente, pero no comparte la parte religiosa del pensamiento cristiano. Y de esos, por ejemplo, hay un periodista muy conocido en Reino Unido, se llama Douglas Murray, que lo escuchas claramente decir: yo soy un cristiano cultural, no soy cristiano en el sentido religioso, pero creo que el cristianismo ha compartido cosas muy importantes que hay que valorar. Hay también gente que se llama incluso ateos cristianos, hay el ateísmo cristiano, para que lo veáis. Pero esa idea, lo que queremos contestar esta mañana principalmente es si esa idea de ese Jesús como profesor, como un coach, tiene algún sentido o tiene algún fundamento en las enseñanzas del propio Jesús. Pues claro, vosotros podríais ahora mismo coger lo que yo digo esta mañana y hacer con eso lo que queráis. Y hacer incluso que yo haya dicho cosas que no he dicho, ¿vale? Se puede hacer. Pero otra cosa es lo que yo he venido a compartir esta mañana. Y otra cosa muy diferente es lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Tiene que ver con su enseñanza, que podemos hacer ese tipo de cosas y coger alguna cosa aquí y allí y formar esa identidad ahí plural. Esa es la pregunta que queremos contestar esta mañana. Y para ello nos vamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No sé si va esto. Vale, estaba apagado, ¿cómo va a ir? Y vamos a hablar de un texto que es muy interesante porque parece un poco confuso a veces cuando te estás acercando la primera vez a ese texto. Parece que Jesús tiene la intención de confundir a los que están escuchando, pero es muy diferente la historia. Y es importante un poco entender el contexto, porque nosotros vamos a empezar a leer a partir del versículo 25. Vamos a volver a ver. Vamos a leer a partir del versículo 25, pero antes de eso hay muchas cosas que están pasando, ¿vale? Es importante entender el contexto. Aquí tenemos la primera multiplicación de panes, ¿vale? Jesús tiene un grupo de 5.000 hombres y a saber cuántas mujeres y niños que tienen hambre, están escuchando, tienen hambre y pasa todo lo maravilloso que nosotros conocemos de que Jesús multiplica 5 panes en 5.000 hombres y las demás personas que estuvieran ahí. Y es ese momento maravilloso, ¿no? Que ven ese milagro que tú y yo estaríamos perplejos a ver algo así. Y en ese momento están tan así que quieren coronar a Jesús rey en ese mismo momento. Jesús se va porque no, es que no va a pasar, o sea, no es eso lo que vamos a hacer. Y Jesús se va. Al final de ese mismo día, los discípulos cogen unos barcos y se van a Capernaum. ¿Cómo se dicen? Sí. Capernaum. Cafarnaum, es que lo he dicho en portugués. Y se van a Capernaum. Y Jesús, que se queda detrás, porque él lo puede, se acerca a ellos caminando sobre el agua y se va con ellos a ese mismo sitio, ¿no? Y el día siguiente, en ese mismo día, están buscando dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Se ha ido, desapareció. Vamos detrás de él. Y entonces cogen sus barcos y se van detrás de los discípulos a Capernaum. Y el día siguiente están todos en la sinagoga y empieza esa conversación que vamos a leer a partir del versículo 25 entre Jesús y un grupo de personas que se ve que estaban en ese momento, que habían comido pan, estaban muy, muy contentos con lo que habían visto, y entonces empiezan esa conversación con Jesús. A partir del versículo 25 vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 6. No sé si esto va. ¿Podéis pasar, porfa, chicos? Vamos a leer los primeros versículos hasta el 29. Dice: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo,
que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Y entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Lo primero que quiero decir es que podríamos estar un mes entero aquí hablando en este texto y hay muchas cosas que vais a escuchar, que vamos a leer, que no voy a desarrollarlas muy profundamente porque hay muchos temas aquí, ¿vale? Pero queremos centrarnos en lo que está pasando aquí desde esa perspectiva de las necesidades que esas personas tenían y lo que Jesús tenía en mente. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Hay un grupo de personas que se acerca a Jesús con unas expectativas. Habían visto un milagro el día anterior, se acercan a Jesús, querían estar cerca de Él, porque donde está Jesús cosas maravillosas pasan. Pero lo que Jesús da a entender es que ellos estaban quizás buscando otra merienda. Estaban muy contentos y muy satisfechos con lo que habían comido el día anterior, pero Jesús, como siempre lo hace, y lo hace todo el tiempo, y es muy interesante ver cómo lo hace, Jesús siempre coge un ejemplo de algo que está pasando a nivel material para hacer una enseñanza mucho más profunda sobre algo espiritual, una verdad, que es mucho más importante de lo que se está preguntando, ¿no? Las expectativas de esas personas estaban en un nivel y Jesús estaba en otro nivel. Diciendo, vosotros estáis buscando quizás una merienda, pero yo tengo algo que ofreceros que es muchísimo más importante que eso. Tengo algo que ofreceros que ningún pan de este mundo podría ofreceros. Hay un hambre que tenéis que nada en este mundo puede saciar. Pero hay una cosa muy interesante también en esa parte, porque cuando llegamos al versículo 28, y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es interesante ver que en una cultura como la de esta época, la relación entre el alimento y el trabajo era directa, ¿vale? Había sí algo de mercado como hay entre nosotros ahora mismo, pero ahora mismo tú y yo trabajamos para recibir algo de dinero. Ese dinero entra dentro de un mercado de necesidades, con ese dinero tú compras la comida. Pero para esas personas, mucho de lo que comían era un resultado directo de trabajo, ¿vale? Trabajamos la tierra, quizás en unos meses podemos comer de eso. Trabajamos cuidando los animales y quizás dentro de algo de tiempo podemos comer algo de esto. Y entonces vienen ellos y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estamos hablando un poco de comida, pero ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué obras? Pues quizás, y no puedo decir aquí con toda la seguridad, pero quizás estaban hablando de qué tipo de trabajo tenemos que hacer nosotros para conseguir ese alimento que no se pierde. Porque Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir ese alimento? Y Jesús tiene una respuesta muy clara. Dice que el único trabajo que se espera de vosotros para conseguir ese alimento es creer en mí. Y creer en aquel que me envió y que yo soy ese alimento. Que no hay ningún esfuerzo, ningún trabajo que podáis hacer para producir ese alimento que tenéis en mí. Vale, pero la conversación sigue. Seguimos a partir del versículo 30. Entonces le dijeron, vale, pues ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Entonces esta gente está escuchando, dice, vale, pues entonces no hay que trabajar. Entonces, ¿qué señal nos vas a dar para que este pan llegue a nosotros? Porque si no hay que trabajar, algún milagro hay que hacer, ¿no? Y entonces enseguida hacen la conexión con el pueblo de Israel y dicen, sí, a nuestros padres se les dio pan del cielo, Dios enviaba el maná cuando estaban en el desierto. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo va a pasar esto, no? ¿Qué tipo de milagro vas a hacer para traernos de este pan? Y entonces cuando Jesús explica que lo que baja de la parte de Dios, lo que desciende del cielo, es lo que es el pan verdadero, mucho más que el maná que comieron en el desierto, ellos, me parece con un sentido muy, muy sincero en su corazón, diciendo, sí, todo lo que venga de Dios nosotros queremos. Danos siempre de este pan. Danos siempre de este pan. Y lo que nos da a entender es que de verdad había un interés muy real y sincero de ellos de recibir lo que venía de Dios. Pero lo que pasa es que cuando Jesús explica quién es ese pan, quizás no era exactamente lo que ellos esperaban. Y entonces seguimos con el texto a partir del versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿este no es el Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, lo que nosotros vemos es que el pan verdadero, ese que desciende del cielo, no era exactamente lo que ellos esperaban. De repente hay aquí un conflicto de expectativas porque, vale, estamos nosotros esperando algo, quizás incluso más grande que lo que vimos ayer, pero ahora este está diciendo que Él es el pan, que Él descendió del cielo, pero este no es el hijo del vecino, es el José, que descendió del cielo. Quizás incluso el hambre física que tenían en ese momento les estaba quitando la atención de un hambre mucho más importante que Jesús vino a solucionar. Ellos querían maná, querían algo impresionante que bajara del cielo para llenarles la barriga, pero Jesús vino a ofrecer un pan vivo que daba vida eterna. Jesús está todo el tiempo intentando llevar la conversación a un nivel mucho más alto, mucho más profundo, mucho más importante. Y ellos siguen ahí pensando en cosas materiales. Y claro, por esa razón ellos llegan a la conclusión que ¿cómo puede ser eso que nos va a ofrecer su carne? ¿Canibalismo ahora? Si nosotros estamos hablando aquí de pan, de repente dice que que su carne que va a ofrecer por la vida del mundo es el pan. No lo están entendiendo, no lo están acompañando. Y aquí Jesús a partir de aquí parece que complicar la cosa aún más. Pero es muy importante para entender que Jesús no lo está complicando, al revés, está desarrollando un poco más en detalle la misma metáfora que usó al principio de esa conversación. Porque desde el principio del texto que estamos leyendo,
Él habla, ¿os acordáis de ese concepto de qué trabajo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de trabajo tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál es el trabajo que tenéis que hacer? Creer en mí. Ese es el trabajo que tenéis que hacer. Y entonces, en el versículo 35, Él dice, aquel que come de mí, lo que acabamos de leer en el 35, dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, el que come de mí, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La metáfora está muy bien explicada. Jesús está explicando sobre un hambre espiritual que Él se presenta, que Él se presenta como la solución de hambre y sed espiritual desde el principio. Pero ellos siguen con su pensamiento ahí en las cosas materiales y en ese hambre física y dicen, ¿cómo puede ser que nos ofrezca su cuerpo, ¿no?, para comer? Y tanto el comer como el beber en el texto tienen que ver con ese trabajo de llevar el alimento a la boca, por ejemplo, ¿no? De esa decisión, de esa actitud que se espera de alguien que tiene hambre y va a comer. Es como que el alimento que está en la mesa no va a llegar a tu estómago y convertirse en energía y ser parte de ti y darte vida mientras tú no cojas este alimento que está en la mesa y lo comas. Que no eres capaz de matar tu sed y de saciar tu sed mientras no cojas la botella de agua y la lleves a la boca y la bebas. Mientras está en la mesa no te va a hacer nada. Pues esa es la manera que Jesús está diciendo que el que viene a mí, el que tiene esa decisión, esa actitud de beber de lo que yo ofrezco, de comer de lo que yo ofrezco, ese tiene vida eterna. Pero ellos siguen ahí pensando en lo físico, en esas cosas tan más pequeñas de lo que Jesús vino a ofrecer, intentando bajar la conversación a su nivel mientras Jesús está hablando de cosas mucho más grandes. Jesús decide profundizar esa metáfora aún más en los versículos siguientes, pero ese grupo no estaba preparado para ello, porque el mismo Jesús en el versículo 36 dijo, pero ya os he dicho que aunque me veis, no creéis. Me estáis aquí escuchando, pero no me entendéis. Estoy aquí entre vosotros, he hecho milagros, lo habéis visto. Estoy hablando aquí de cosas mucho más grandes que ese hambre que tenéis ahí de pan, pero no me entendéis porque no creéis. Es ¿por qué Jesús está ahí hablando con esa gente si ellos no creen? ¿Por qué Jesús está ahí como intentando profundizar la conversación y sigue hablando mientras esa gente parece que está en otro nivel, no está escuchando lo que Jesús está diciendo? Pero hay una cosa interesante también de pensar, es dónde están ellos. Toda esa conversación está pasando en una sinagoga. Y la sinagoga era el sitio de discusión y de profundizar ideas de esos tiempos. No son solo esas personas las que están escuchando el mensaje de Jesús. Seguramente hay muchas otras personas escuchando lo que Jesús está diciendo. Así que el texto no lo dice claramente, pero Jesús no está hablando solo con estas personas que no creen. Y nosotros sabemos que mucha gente que no sale en los evangelios fue parte de esa iglesia que creyó en el mensaje de Jesús durante el tiempo que estuvo predicando. Así que Jesús sigue, porque seguro que hay gente escuchando. Y vamos al versículo 53. Y la conversación sigue. No sé. El siguiente. ¿No va? No. Vale, si tenéis la Biblia, Juan 6, a partir del versículo 53, sí, ya va. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Podéis ver que para esa gente que no lo estaba entendiendo, este es el golpe final. Ya estaban asustados, que parece que Jesús estaba hablando de canibalismo, ¿vale? ¿Cómo es eso que nos va a ofrecer la carne? Y entonces Jesús dice, vale, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo es eso? Pero antes, Jesús, y es muy interesante ver eso, porque en el mismo capítulo anterior, en el capítulo 5, Jesús usa la misma estructura de frase, pero con otro tipo de palabras, pero para decir lo mismo. Si te vas al capítulo 5 de Juan, en el versículo 24, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Versículo 54. El que come de mi carne, del capítulo 6, el que come de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tener fe, depositar la fe en Jesús y creer en Él es una temática constante en ese texto. Y Jesús está intentando utilizar la misma metáfora que está usando desde el principio del pan, de comer, pero relacionándolo con lo que Él ha dicho antes, que el pan que Él va a ofrecer es el sacrificio de su cuerpo. Entonces, cuando Jesús habla de carne y habla de sangre, está hablando de su muerte. Ya lo había dicho antes y ahora sigue simplemente desarrollando la misma idea. Pero sus mentes seguían desconectadas de las verdades tan profundas que Jesús estaba diciendo a través de esa metáfora. Jesús dice en el versículo 56 que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come de mí o el que me come vivirá por mí. Está hablando de esa relación que hay entre el alimento y el que se alimenta de él. La vida del alimento viene cuando lo comes. Ya lo he dicho, la saciedad del agua viene cuando lo bebes. Y cuando eso pasa, ese alimento se convierte en parte de ti, de parte de tu cuerpo absorbe energías y transforma eso en esa energía vital que te sigue haciendo funcionar. Esa es la relación que hay entre el alimento y el que se alimenta de él. Y entonces Jesús dice, el que se alimenta de mi sacrificio, el que se alimenta de mi carne y de mi sangre, vive por medio de mí. Esa energía que el alimento te da cuando lo comes y hace parte de ti, es lo que quiero ofreceros a través de mi sacrificio. Queda muy evidente eso en esos versículos que acabo de leer. De la misma manera que el cuerpo físico sin alimento se muere, el hombre sin Cristo muere. Y muere eternamente. Y de ahí está la importancia de ese mensaje y la profundidad de este mensaje que esas personas están escuchando y no lo entienden. Y aquí era cuestión simplemente de seguir un poco la metáfora que Jesús estaba haciendo con el alimento. Pero no estaban dispuestos a entenderlo o no lo seguían. Ahí en Brasil decimos que para el que sabe leer, un punto es letra. Lo que quiere decir básicamente que el que tiene interés entiende lo que Jesús está queriendo decir aquí. Pero como Jesús lo dijo, aunque me veis,
no creéis. Y si no creéis, da igual lo que yo diga aquí. No me vais a seguir, porque no creéis que yo soy el que estoy diciendo todo el tiempo que soy. Pero esas personas resistían la profundidad de este mensaje y ese fue el golpe final. No podemos soportar este mensaje tan duro, ¿no? Y entonces el texto sigue. No sé si podemos pasar al siguiente, a partir del versículo 60. Los que tenéis las Biblias conmigo, hasta que esto funcione. Juan 6, 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si verais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada se aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús ve lo que está pasando y dice: ¿en serio? ¿Va en serio eso? ¿De que os escandaliza de lo que estamos hablando aquí? ¿Qué pasaría si me vierais en la gloria que yo tenía antes de venir aquí y hacerme como vosotros? Si me estoy aquí presentando con vosotros, intentando explicar unas verdades muy profundas de una manera que quizás vosotros podéis entender, ¿qué pasaría si me vierais como yo era, con toda la gloria que la abandoné de manera voluntaria para estar aquí entre vosotros y enseñaros esas cosas? Yo no estoy hablando de cosas físicas, el cuerpo de nada se aprovecha, eso pasa así. Mis palabras son espíritu y son vida, estamos hablando de otras cosas. No estamos hablando de vuestras ganas de comer otra vez pan. Y entonces en ese momento muchos abandonan a Jesús. Y es un momento triste porque da a entender que mucha gente dijo: ese es el punto final, de aquí adelante no puedo seguir. Y entonces Jesús hace el llamamiento al revés. ¿Os acordáis de que era tan típico, especialmente en los 90, de los típicos llamamientos delante de la iglesia, de ¿quién quiere recibir al Señor Jesús? Y levanta la mano o vente aquí delante, vamos a hacer una oración. Pues Jesús lo hace pero al revés. Qué cosa, ¿no? ¿Vosotros también os queréis ir? O sea, no, yo no voy a cambiar el mensaje, ese es el mensaje. No hay otra. ¿Os queréis ir? Y entonces la respuesta de Pedro me parece muy buena porque la respuesta de Pedro no es: sí, Señor, sí, nosotros lo hemos cogido todo. O sea, nosotros está clarísimo, ¿eh? No te preocupes, vamos a seguir contigo hasta el final porque está muy claro. No es esa la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro es: vale, pero quizás tampoco lo hemos pillado muy bien, pero ¿dónde iremos? ¿Hay algún otro sitio donde podemos encontrar vida eterna? Sabemos quién eres. Hemos visto que eres el Cristo de Dios. Sabemos que la vida eterna solo se encuentra en ti. Quizás ese mensaje ahora mismo es un poco complejo o complicado, quizás no lo cogemos, pero no podemos ir a ningún otro sitio porque sabemos quién eres, que la vida eterna solo está en ti. No nos vamos a ningún sitio.
Quizás lo entenderemos en algún momento, pero aquí nos quedamos, porque aquí es donde se encuentra la vida eterna. Aquí es donde se encuentra ese alimento que tú viniste a ofrecer. Y nadie más lo puede hacer. Nos vamos a quedar aquí y descubrir qué es lo que quieres decir mientras caminamos contigo. ¿Cuántas veces tenemos que simplemente bajar la cabeza y decir, Señor, no lo estoy entendiendo, pero aquí me quedo? Yo me acuerdo muy claramente de un momento muy puntual de una crisis de fe llevada por una situación muy dura de mi vida, el día más difícil de mi vida, el día más profundamente doloroso de mi vida. Las preguntas, Dios, ¿dónde estabas cuando eso pasó? ¿Dios bueno? ¿Cómo puede ser bueno si permitió que algo así pasara? Y yo me acuerdo porque el Señor ya me había permitido otro momento de crisis de fe unos meses antes. Y en ese día llegué a una conclusión de que fuera de Cristo simplemente no hay vida y me daba igual si no entendía las cosas. En ese día, me acuerdo, volviendo a casa con la cabeza apoyada en el cristal del coche, desesperado por dentro, con esas 1000 preguntas. Y yo dije, Señor, ¿dónde voy? No tengo ni idea de lo que estás haciendo. No tengo ni idea del por qué permites algo así. ¿Por qué permites que se destroce de repente toda mi estructura y mi vida? ¿Por qué? Y no lo voy a entender, yo creo, pero ¿dónde voy yo? Si la única estructura inmutable, de verdad que puede soportar las tempestades de esta vida, porque esta no va a ser la primera, eres tú. Si me voy de aquí, ¿qué es lo que me queda? Nada. No me queda nada. Entonces me quedo aquí. Así que nos vamos a la conclusión y terminamos ya. Dani, ¿qué tiene que ver todo esto que has dicho conmigo? ¿Qué tiene que ver con todo lo que has dicho antes del principio de Jesús como un coach, Jesús como un profesor? Jesús no es un coach de quien podemos coger algunas enseñanzas y hacernos mejores personas. Jesús no es una medicación que puedes coger en los momentos difíciles y en los momentos buenos, pues mira, está ahí, pero lo ignoro. Exactamente como lo comentó Rubén hace unos domingos aquí, que quizás sabiamente dijo Marx que la religión era el opio del pueblo. Porque sí, Jesús se puede convertir en este medicamento que a veces vas a él cuando te hace falta, pero cuando no te hace falta, pues eres un cristiano porque has estado en la iglesia mucho tiempo. Jesús no es esa persona. Jesús no es un profesor, otro más que tienes, que puedes aprender cosas de él y así formar esa identidad tuya plural y llena de ideas que vienen de todos los lados, reteniendo lo que es bueno de la cultura, filosofía, el pensamiento cristiano y lo que mejor encaje contigo. Esas personas estaban buscando una necesidad física, querían comer. ¿Cuáles son las necesidades que las personas tienen? ¿Cuáles son tus necesidades? Quizás estás buscando a Jesús porque te encuentras ahora mismo en un momento un poco difícil de la vida. No te digo que no lo hagas, pero si Jesús es solo ese medicamento para ese momento, lo siento, pero esa no es toda la historia. Puedes hacerlo si quieres, porque hay mucha gente haciéndolo. Pero el poder de dar la vida eterna no se disfruta cogiendo alguna cosa de Jesús. Ellos querían pan. Jesús estaba diciendo que el problema era mucho más importante. Tú quizás quieres consuelo. Tú quizás quieres ánimo para un día difícil. Tú quizás quieres hacerte una mejor persona, ¿vale? Y que la gente te vea como una buena persona. Jesús hoy te está diciendo que tu problema es mucho más importante que eso.
es fundamental. Fundamental en el sentido de los fundamentos de un edificio. Que sin Cristo falla todo lo que está arriba de ese edificio. Que si Cristo no es la base, si Cristo es simplemente una parte de esa estructura, si las demás fallan, da igual que esté Cristo ahí en esa parte, todo se va al suelo. Lo que Jesús está diciendo a cada uno de nosotros es que estamos muertos sin Él. Lo que vino a decir es que su intención no es hacerte mejor persona. Un autor que se llama Leonard Ravenhill dijo una vez que Jesús no vino para hacer gente mala buena. Él vino a hacer que muertos viviesen. El problema es más fundamental. No quiere hacerte mejor persona. Sin Él estás muerto. Es mucho más profundo el problema. Él vino para solucionar un problema mucho más grande que nuestra necesidad de bienestar, porque al final, ¿sabes qué pasa? Seguir a Cristo a veces te hace la vida más difícil. A veces la cuestión no es bienestar. A veces la cuestión es obediencia. A veces la cuestión es la valentía de seguir obediente al Señor mientras todo lo demás va al revés. Nuestro problema es mucho más profundo y hace falta un milagro para solucionarlo. Y solo Jesús lo puede hacer. No el Jesús profesor solamente, ¿no? No el Jesús coach. El único Jesús que puede solucionar nuestro problema real es el Jesús Salvador del mundo. Es el Jesús que vino a hacer que muertos viviesen. Y ese es el Jesús que Él vino a presentar. Eso tiene que ver con lo que Jesús vino a enseñar. Pero entonces me puedes decir, quizás, Dani, pues yo ya he comido de ese pan, ¿no? ¿Por qué hablar de esto otra vez? Y yo pienso que quizás el problema es que nosotros nos olvidamos. Después de tanto tiempo en la iglesia nos olvidamos lo fundamental que es Cristo en nosotros. Pensamos que quizás, bueno, hemos comido de ese pan y nos olvidamos a veces de que sin Cristo simplemente no podemos hacer nada. Quiero terminar con esos dos versículos. Uno del apóstol Pablo en el famoso momento del Areópago que dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es así de fundamental. Y Juan 15, versículo 5, el final del versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es así de fundamental. Aunque ya lo hayas comido y creas en Él, a veces nos olvidamos de lo fundamental que es, de lo importante que es, de que no podemos hacer nada sin Él, de que no podemos desconectarnos de la fuente y empezar a intentar buscar otras aguas que sacien nuestra sed. Y comer de otros panes que quizás nos ayuden un poco en un momento, pero nos dejarán ahí un bajón de energías. Tenemos que volver a la fuente de vida eterna y reconocer lo importante que es ella para nosotros, que simplemente no podemos vivir desconectados de esa fuente, porque a veces lo intentamos, A veces lo intentamos alimentarnos de otras cosas y beber de otras aguas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y te pido que quede simplemente ella esta mañana, Señor, todo que sea palabra humana, palabra de Dani, que se vaya con el viento, pero que tu palabra encuentre sitio en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a acordarnos de que tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Que no eres alguien que nos tiene cositas que enseñar y hacernos mejores personas. Eres el fundamento desde el cual construimos todo lo demás en nuestra vida, Señor.
y que si esto falla, todo lo demás se va al suelo. No nos dejes, Señor, cambiar esa estructura que construimos encima de ti, Señor, y construir casas y casas en arena, casas que no soporten las tempestades. Queremos pedirte, Señor, que seamos nosotros instrumentos tuyos en este mundo, Señor, para compartir esta vida que solo se encuentra en ti. Porque sí, Señor, las personas pueden hacer muchas cosas en ti y alimentarse de cosas que en muy poco tiempo ya no alimentan. Pero el único sitio donde nosotros podemos encontrar vida eterna es en ti. El único sitio donde podemos encontrar un sentido trascendental que ultrapase el sentido de esta misma vida es en ti, Señor. Ayúdanos a escucharte cada día, a recibir de ti y vivir por medio de ti. No intentando coger de otras fuentes, Señor, sino que cada cosa que hagamos, Señor, cada actitud, cada decisión, salga de ti como fuente. Y que si alguien, Señor, que escuchó este mensaje no te conoce aún, Señor, que encuentre en esta mañana o en el momento que sea que nos vean, que encuentre vida en ti, Señor. Y que experimente lo que es beber de agua, de este agua que es como una fuente que no se acaba en el corazón de aquel que la bebe. Te lo pedimos porque solo tú puedes hacer eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.